María Carmen Martín Zafra, que su nombre artístico es Carmen Zafra. Nació en el año de 1952 en Madrid. Perdón. Bajito, 12 años. Muchas gracias. Muchas Eso, gracias. eso. Nací en el 40. 40. He unido, nacido en Madrid y pues tú lo sabes. Eso no se dice. Es que ahora puedo presumir de decirlo. No, en el 52 fue admitida como alumna en la Real Sociedad Económica Matritense, Para estudiar, sí, casi sí. nada, para cursar el curso de la carrera de taquígrafos y mecanógrafos, que además simultaneó con los estudios musicales en la Real Escuela Superior de Canto, en la calle San Bernardo. A lo largo de su vida ha trabajado en varias empresas, varias actividades económicas y además, en el terreno artístico ha podido recorrer, además de toda España, varios países de Europa, América del Norte y África. En el terreno administrativo ocupó cargo secretario en una alta dirección en una empresa y fue directora de esa empresa hasta su jubilación. Y hoy tiene la fortuna de poder despedirse en las tablas tras 65 años después de su debut y 70 años después del ingreso como alumna. Claro, bueno, yo tengo 86, pues se calcula. Sí, números. Bueno, tiene un currículum muy extenso y muy interesante, pero yo he marcado así una línea, en vez de, he puesto, tiene 10 años menos, pero además te marco una línea abajo, que me ha gustado, que bueno, dice que su único mérito consiste en haber sabido escuchar y aprender. Y es que aprendemos siempre y continuamos aprendiendo, y yo me encanta estas actuaciones, esto, porque aquí es donde se aprende. Sí. Y por el otro lado, tenemos a Antonio López López, que es socio de la asociación, pero es que no solo es socio, sino que además ha ocupado mi cargo de dirección de actos culturales durante varios años, desde junio de 2011 hasta 2014, y lo ha hecho de forma espléndida. De hecho, ha dejado una huella, ha pasado por aquí, pues eso, de director del Museo del Prado, a un montón de personalidades interesantes que ha dejado que la asociación siga siendo lo que es la asociación, por lo que hay que agradecerle a Antonio, porque es su casa. Y continúa, porque continúa trayéndonos actos culturales tan interesantes como los de hoy, como los del miércoles pasado que estuvimos en Bulgaria, visitando ruinas, y otros tantos como las matemáticas aplicadas en diferentes campos. Y precisamente es por las matemáticas por la que ese aspecto tan interesado nuestro autor, Antonio López, se licenció en Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense, y desde la finalización de sus estudios en 1969 estuvo trabajando en otra empresa grande de España, en ese caso Hidroeléctrica Española o Iberdrola, hasta que en 2003 pasó a su situación de prejubilado. Ya está jubilado todo. Bueno, junto a ello tuvo docencia como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y además en análisis matemático en la Politécnica. Ha sido ponente en varios congresos en Alemania, en Grecia, en Bulgaria. Y bueno, entre sus aspectos relevantes, pues pertenece desde su fundación a la Real Sociedad Matemática Española, y en la sección de solución de problemas y divulgación matemática, algo que es difícil, ¿no? E interesante y loable, sobre todo porque lo hemos tenido aquí con algunas conferencias muy destacadas. Actualmente sigue ligado a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense por medio de la asistencia a los cursos de forma continua y como ponente en el Seminario de Historia de las Matemáticas. Le hemos podido ver en diferentes lugares como vocal de Cultura en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que hace un momentito he nombrado, pero también es miembro de la Sociedad de Estudios de Oriente Próximo, Orients, o de la Agrupación Astronómica de Madrid. Por lo tanto, como vemos, es fascinante poderles tener aquí y además que nos hablen, pues, de un aspecto diferente y muy interesante, que nos van a hablar sobre José Zorrilla. Y además, pues bueno, no digo nada más. No digo nada más porque ahora lo importante es que lo tenemos aquí. Muchísimas gracias por asistir y por estar en la conferencia con nosotros. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí y también a Miguel Ángel por sus gentiles palabras. Creo que se ha deslizado un pequeño error en la biografía de doña Carmen, o de Carmen, porque dice que hoy se retira, hoy se corta la coleta, se retira, y no es verdad. Esta señora es eterna y continuará siempre. De manera que y el motivo por el que nos encontramos aquí surgió en realidad hace muy poco, hace un mes y medio, cuando Carmen pronunció una excelente conferencia sobre las personas que fueron fusiladas el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Terminó la conferencia y lo hizo recitando la Oda al 2 de mayo de Bernardo López García. Cuando terminó esto, después de que nos limpiáramos las lágrimas todos los asistentes, entonces surgió el comentario, creo que fue por parte de Miguel Ángel, recordando que durante unos años, efectivamente, yo he tenido la suerte, el privilegio de trabajar como vocal de cultura aquí en esta asociación, y parte de lo que allí se hacía eran pequeñas representaciones teatrales de diversas obras del teatro clásico español, y una de ellas era Don Juan Tenorio. No recuerdo muy bien por qué motivo empezó un día. Tampoco sé muy bien cómo yo, que no tengo vocación de actor, esa no es mi profesión ni mi vocación, me vi involucrado en ello. Creía que iba a ser una vez nada más, pero luego las circunstancias lo hicieron repetir. Seguramente esa mezcla es la que llevó, creo que Miguel Ángel, o si no alguna otra persona, a sugerir, tras las palabras de Carmen, que por qué no hacíamos un pequeño recuerdo de lo que entonces era, mezclando la figura de José Zorrilla, quizá con su personaje más famoso, don Juan Tenorio. Es así como se gestó el acto de esta tarde. Hemos procurado por todos los medios poner el máximo interés a pesar del poco espacio de tiempo. Tengo que decir que Carmen, y esto es la verdad, no es una cortesía obligada por educación, ha escrito prácticamente la gran mayoría de cuanto aquí vamos a presentar ahora. Ha buceado en la historia con rigor, buscando detalles, buscando todo tipo de cosas que en principio no son conocidas. Y nosotros vamos ahora a presentarles un pequeño recorrido por la vida de lo que fue José Zorrilla y quizás su obra más famosa, probablemente no la mejor, creo yo que no la mejor. Al final, si les parece, podríamos mantener un pequeño coloquio porque uno de los puntos que nos ha traído interés es analizar las figuras de doña Inés de Ulloa y don Juan Tenorio desde el punto de vista femenino y masculino respectivamente. ¿Qué opinión nos merecen estos personajes, dejando aparte ya los versos que recitan? Eso es todo. Y así que, con el repetido agradecimiento, vamos a comenzar. Cuando vos digáis, señor. Sí, yo creo que podríamos comenzar con la biografía de José Zorrilla. Bien, lo tenemos en pantalla. Hemos hecho un pequeño power para que vayan ustedes viendo un poco la historia que vamos a contar. Hijo único, no. Y si no, no. No, nos falta luz, nos falta luz. Mejor como estaba. Sí. ¿Cómo lo ves, Antonio? Yo veía bien también antes, pero si... No, pues la dejamos así, pon la otra. Sí. No, más que nada porque igual es una... No, pero tenemos esta otra. Tenemos dos pantallas. Bien. Vale, bien. Bien, hijo único del matrimonio formado por don José Zorrilla, caballero ferviente seguidor del absolutista Fernando VII, y de doña Nicomedes Moral, mujer extremadamente generosa y piadosa. Cuando José tiene 9 años, el padre es destinado a Madrid e ingresa en el seminario de nobles, donde aprende italiano y hace sus primeros pinitos en la poesía. Con la caída de Fernando VII, el padre es desterrado a Lerma y José, con 16 años, es enviado a Toledo para estudiar Derecho. Pero como no logra centrarse en los estudios, su padre le matricula en la Universidad de Valladolid. Al poco tiempo le llega la noticia de que su padre ha enfermado de pulmonía y regresa a Lerma, donde se enamora de su prima Gumi, a la que dedica unos versos que empiezan: Catalina, tú serena de llanto y de amor ajena, ni oirás mi cantinela, ni sabrás de mi sentimiento. Y tal vez en tu ventana
ceñida la sien de flores, verás a otros amores venir de tierra lejana. En 1836, contando 19 años, roba a su primo una mula y huye de Lerma, llegando a Madrid. En la capital comparte buhardilla en la plaza de Matute y sobrevive vendiendo ilustraciones para revistas, al tiempo que frecuenta el Café Nuevo, en la calle de Alcalá 10, donde se discute de política. Una noche, que estaba dando un pequeño discurso, irrumpió la policía y pudo escapar gracias que a un gitano le disfrazó y la acompañó a la puerta de Toledo. En 1837 alcanza la fama cuando Joaquín Massart le pide que lea unos versos ante la tumba de Mariano José de Larra. Su título, A la memoria de Mariano José de Larra. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida. Como una virgen al placer perdida cuelga el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de ensueños y de gloria. Se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar. Era una flor que marchitó el estío, era una fuente que secó el verano. Ya no se siente su murmullo humano, ya está quemado el tallo de la flor. Pero todavía su aroma se percibe, y ese color verde de la llanura, ese manojo de hierba y frescura, hijos son del arroyo creador. El poeta en su misión sobre la tierra que habita es una planta maldita con frutos de bendición. Duerme en paz en la tumba solitaria, donde no llega tu cegado oído, más que la triste y funeral plegaria que otro poeta cantará por ti. Esta será una ofrenda de cariño, más grata, sí, que la oración de un hombre y pura como la lágrima de un niño, memoria del poeta que perdí. Si existe un remoto cielo de los poetas morador y solo le queda al suelo ese retrato de hielo de fetidez y corrupción, digno presente, por cierto, se deja a la amarga vida, abandonar el desierto y darle a la despedida la fea prenda de un muerto. Poeta, si en el no ser hay un recuerdo del ayer y una vida como las de aquí tras ese firmamento, conságrame un pensamiento como el que yo tengo de ti. Bellísimo poema, Antonio, bellísimo. Pero fíjate que Zorrilla no pudo acabar de leerlo y así lo cuenta. A medida que iba leyendo, se me embargó la voz y se me arrasaron los ojos en lágrimas, y el marqués de Molins tuvo que concluir la lectura de mis versos. Llegados a este punto, creemos que es importante hacer un inciso para recordar al insigne Mariano José de Larra, un gran escritor desaparecido prematuramente. Como todos sabemos, más o menos, el 13 de febrero de 1837, Larra se quitó la vida disparándose un balazo en la sien con una de sus pistolas. Le faltaba un mes para cumplir los 27 años. ¿Motivos? Esa tarde su amante, Dolores Armijo, acompañada de su cuñada, decidió visitarle para devolverle las cartas de amor porque ella había pensado regresar a Filipinas con su marido. En aquel tiempo no se podría enterrar a los suicidas en tierra sagrada, pero dio la coincidencia de que el vecino de Larra y amigo era José Landero y Corchano, ministro de Gracia y Justicia, quien hizo las gestiones necesarias para que se le enterrase en el Cementerio General del Norte, sito en Fuencarral. El funeral hubo que oficiarlo en los sótanos de la iglesia de Santiago. Ese fue el primer su primer entierro. entierro. El primer entierro. Primero, 12 pobres de San Bernardino, portando hachones encendidos, precedían el coche fúnebre, sobre el que iban varios artículos suyos y una corona de laurel. Segundo entierro. El 18 de marzo de 1842, sus restos fueron trasladados a la Sacramental de San Nicolás, al sur de la Puerta de Atocha, donde reposaron junto a los de Espronceda y Rosales. Tercer entierro, segundo entierro. Este fue el segundo, ya. El segundo. El tercer entierro fue el 25 de mayo de 1902, junto con Espronceda y Rosales, que fueron trasladados
al panteón de hombres ilustres en la Sacramental de San Justo, donde también reposa Ramón Gómez de la Serna. Esperemos que sean definitivos. Tuvo 3 hijos, Luis Mariano, Adela y Baldomera. A esta última le debemos la primera estafa piramidal de la historia. Adela tenía 4 años cuando descubrió el cadáver de su padre. Pero retomemos de nuevo a nuestro protagonista. A partir de ahí, cambia su suerte al empezar a trabajar en El Porvenir y El Español, ocupando el puesto que había dejado vacante Larra. Entabla una gran amistad con José Espronceda, Antonio García González y Eugenio Hartenbuch, publicando ese mismo año su primer libro de poemas. En 1838 contrae matrimonio con Florentina O'Reilly, irlandesa, madre de un amigo, viuda y 16 años mayor que él. El matrimonio tiene una hija que fallece a poco de nacer. Son muy infelices por los celos de Florentina, los roces con el hijastro y los amoríos de Villa. En 1839 estrena en el Teatro Príncipe su drama titulado Juan Dándolo. Entre los años 1840 y 1850 publica Cantos del Trovador y escribe 22 obras para el Teatro de la Cruz por encargo del empresario y actor Juan Lombía. En 1845, por problemas laborales, abandona a su esposa momentáneamente y marcha a París. En 1846 regresa a España por la muerte de su madre. En 1849, al fallecer su padre, sin haberle perdonado su huida y matrimonio, pero legándole considerables deudas, se lamenta. Mis padres mueren sin llamarme en su última hora. Dios me deja sobre la tierra sin el último abrazo y la bendición de mis padres. Huye a París por el enfado de su mujer debido a sus líos amorosos. En 1855 vive en México bajo el mecenazgo de Maximiliano I. Allí recibe múltiples reconocimientos, como el ingreso en la Real Academia y la Junta del Teatro Español, y le dedica a su amigo Maximiliano el drama del alma. En 1858 viaja a Cuba y se asocia con un negrero dedicado al tráfico de indios prisioneros de la guerra con los mayas que venden a las azucareras cubanas. El negocio acaba con la muerte de su socio a causa de la fiebre amarilla, y es en esa época cuando tiene el primer ataque de epilepsia. En 1866 regresa a España y conoce el fallecimiento de su esposa Florentina, víctima del cólera. Continúa con problemas económicos por haber perdido los derechos de autor de sus obras. Sufre una profunda crisis religiosa por el fusilamiento de Maximiliano, culpando de ello al Papa y a Napoleón III por el abandono de su amigo. El 20 de agosto de 1869 se casa con una joven de 20 años llamada Juana Pacheco Martín, en la iglesia de Santa Ana en Barcelona. Se trasladan a Madrid y, como continúan los problemas económicos, solicita y le es concedida una subvención para viajar a Roma con la intención de investigar en los archivos y bibliotecas la documentación sobre varios inmuebles urbanos y rústicos que podrían pertenecer a España. El matrimonio inicia el viaje hacia la capital de Italia el 25 de abril de 1871, llevando en el equipaje la credencial de la Gran Cruz de Carlos III que acababa de concederle el rey Amadeo I de Saboya. Permanecen en Roma hasta 1873. Entre 1874, 75 y parte del 76 viven en Francia dedicándose el matrimonio a la floricultura doméstica. En 1876 vuelven a España y José trabaja ofreciendo lecturas públicas de sus obras. El director de El Imparcial publica por entrega sus Memorias de Recuerdos del Tiempo Viejo. Entre 1880 y 1882 viaja por toda España esperando una pensión prometida por el gobierno. En 1883 se embarca en otra gira de la que escribe: No tengo una hora para descansar. Ronco, cansado y falto de sueño. Voy por ahí como un cuervo viejo. En 1884 es nombrado cronista de la villa en Valladolid e inaugura el teatro que lleva su nombre. El 31 de mayo de 1885 toma posesión de su silla L en la Real Academia Española,
con el discurso en verso titulado Autobiografía y autorretrato poéticos, presentado por Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar. La sesión estaba presidida por el rey Alfonso XII y la familia real. Zorrilla ya había sido elegido miembro del número con la silla H con anterioridad a 1848, pero no llegó a leer su discurso de ingreso dentro del plazo establecido y la Academia decidió eliminarle conforme a las normas reglamentarias de aquel tiempo. El discurso escrito en endecasílabos es algo cáustico y autocrítico cuando dice: si es flor mi poesía, es inodora, rítmica y musical, mas sin ideas. Al final, Zorrilla pide disculpas por tan excéntrico discurso y continúa: soy el más popular y el más famoso, pero el poeta soy de menos ciencia, miembro inútil, a ser en vuestro cuerpo voy. Si tal me aceptáis, tenedlo en cuenta. En 1889, en Granada, es coronado como poeta laureado de España ante la presencia de la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. En 1890 es operado en Madrid de un tumor cerebral que se le reproduce, falleciendo en Madrid el 11 de enero de 1893. Aunque durante las exequias del poeta no se hace mención alguna a su viuda, Juana Pacheco Martín, existe en la Dirección General de Deudas y Clases Pasivas el siguiente documento resuelto favorablemente. Punto 1. Solicitud de concesión de pensión vitalicia remuneratoria de 6.000 pesetas anuales, incompatible con cualquier otro haber, concedida a Juana Pacheco como viuda de José Zorrilla en virtud de ley de 19 de junio de 1909. Punto 2. Solicitud de cese de la deducción de 600 pesetas aplicada a la citada pensión por incompatibilidad con la pensión de 3.000 pesetas que recibe de la Real Casa, por no haberse concedido esta última en concepto de haberes pasivos, sino como gracia especial. Resumiendo, Zorrilla siempre tuvo problemas económicos, sin cargos en la administración ni prebendas especiales. En sus recuerdos de un tiempo viejo, se lamenta. Pero a pesar de que del teatro y del liceo habían salido todos mis compañeros a diputados, gobernadores, ministros plenipotenciarios y los más modestos a bibliotecarios, cuando menos yo me había quedado en poeta. Poeta a secas, esquivo a la sociedad, extraño a la política y con su influencia sin ninguna con los gobiernos. Aún así, leyendo estas líneas, podemos constatar que Zorrilla fue profundamente caballero, cristiano y español. Cristiano y español, con fe y sin miedo, canto de religión, mi patria canto. Muy bien. Muy interesante la biografía. Pero hay otra cosa que yo no sé si ustedes lo sabrán. Yo cuando me enteré me quedé de piedra. Lo titulamos Los 4 entierros de Zorrilla. Sí, porque realmente yo esto no lo conocía. Como veremos luego, Zorrilla viajó mucho durante su vida. Pues anda que de muerto. Creo que merece la pena recorrer un poco esto, porque de verdad algunas anécdotas curiosas que fueron hechos reales vamos a encontrar. Bueno, ha encontrado Carmen. Epifanía. Es la verdad, señora. Comienzas. 4 entierros de Zorrilla. Hoy todos conocemos que nuestro poeta José Zorrilla está enterrado en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres, pero ¿sabemos que el camino hasta llegar ahí fue un poquito largo con sus 4 entierros? Duró nada menos que 9 años. Fue un acontecimiento increíble en aquella época por la cantidad de gente que acudió y por todos los actos y montajes que se hicieron, solo comparable al entierro de una superestrella del rock actual, por ejemplo. ¿No se lo creen? Pues escuchen esto. Casimiro González Valladolid, en su libro Valladolid, Recuerdos y Grandezas, nos cuenta que el día 19 de enero de 1884, Zorrilla otorgó testamento ante el notario de Valladolid, Justo Melón Sánchez. La cláusula tercera decía que si moría fuera de Valladolid, el ayuntamiento debía reclamar su cuerpo para ser enterrado en esa ciudad, pero ordenaba expresamente una caja modesta.
y con absoluta prohibición de embalsamamiento ni inyección arterial que tienda a evitar o dilatar la corrupción o descomposición de su cuerpo, a menos que disposiciones legales lo prohíban. Y también pedía que la tumba tuviera solo una losa de piedra con la inscripción: el poeta José Zorrilla, hijo de Valladolid. Unos años después, exactamente el 11 de enero de 1893, José Zorrilla falleció en Madrid, pero como él mismo había dispuesto en su testamento que no podían embalsamarle y las leyes prohibían los traslados del cadáver sin embalsamar, no se pudo cumplir su deseo de ser enterrado en Valladolid. Fue enterrado provisionalmente el 25 de enero en el cementerio de la Sacramental de San Justo de Madrid. El cortejo fúnebre fue todo un acontecimiento en la capital de España, con miles de personas en las calles para rendir homenaje al poeta. Primer entierro. Una vez transcurrido el tiempo legal imprescindible para trasladar sus restos, el Ayuntamiento de Valladolid solicitó el permiso correspondiente, que fue autorizado por el Gobierno por Real Orden de 16 de marzo de 1893. Previamente, el Ayuntamiento de Valladolid había convocado dos concursos, uno para el diseño de la carroza y otro para el catafalco y decorado de la iglesia. El primero se adjudicó al artista madrileño Padrós y el segundo al artista vallisoletano Pedro Sánchez Lago. Para llevar ya a cabo todos los preparativos, el 29 de abril el alcalde Pedro Vaquero Concellón, más 4 miembros de la comisión, viajaron a Madrid para preparar el traslado y acompañar el cadáver hasta Valladolid. Una vez en la capital, Germán Gamazo, José Muro López, Leopoldo Cano Masas y Emilio Pérez Ferrari se dirigieron a casa de Gaspar Núñez de Arce para preparar los actos en honor del poeta. Se decidió que el traslado se efectuaría el 3 de mayo de 1896 desde la Estación del Norte al cementerio en una carroza monumental, celebrándose al día siguiente solemnes honras fúnebres en la iglesia de San Benito el Real. El primer acto en su honor, a modo de despedida cultural madrileña, se celebró en el Ateneo de Madrid a las 10 de la noche del 30 de abril. Como se diría ahora, asistió el todo Madrid: políticos, periodistas, artistas, científicos, escritores, etc. El 2 de mayo, a las 9:30 de la mañana, se procedió a exhumar el cadáver. Rompieron el cristal de la parte superior del féretro para comprobar que era el poeta quien descansaba allí. Tras realizar la desinfección pertinente, el féretro se introdujo dentro de otro algo más grande y que era ochavado para su traslado. Una vez levantada acta notarial, se rezó un responso y en un furgón de la funeraria La Soledad fue trasladado al Museo Antropológico del Dr. Velasco en el Paseo de Atocha, donde se puso la capilla ardiente en el salón principal, adornado con multitud de coronas de flores enviadas por el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la Asociación de la Prensa, el Círculo de la Unión Mercantil, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Unión Iberoamericana de Madrid, el Centro del Ejército y Armada o de la mismísima reina regente. Las 4 de la tarde fue la hora de salida del cortejo. Todo el paseo de Atoche alrededores del museo estaban llenos de gente para despedir al poeta, por lo que la comitiva no empezó a andar hasta las 17:15 minutos. Así lo cuenta García Valladolid. Se puso en marcha la fúnebre comitiva por el orden siguiente: un piquete de la Guardia Civil montada, el clero con cruz alzada, la carroza tirada por 8 caballos enlutados y guiados por heraldos de Valladolid, a la que además daban custodia los maceros del ayuntamiento de esta ciudad, la banda de ingenieros, varios carruajes llenos de coronas y detrás la presidencia del cortejo fúnebre formada por el excelentísimo señor duque de Sotomayor en representación de su majestad la reina, los ministros de la corona, excepción hecha del señor Cánovas del Castillo y del señor Cos Gallán, don Joaquín Arimón en representación de la viuda José Zorrilla, la excelentísima señora doña Juana Pacheco. Los balcones de la carrera se hallaban poblados de señoras y señoritas, muchas de las cuales arrojaron multitud de flores sobre el féretro. En el trayecto recorrido se apiñaba inmensa muchedumbre, deseosa de presenciar su paso y de rendir homenaje al genial poeta castellano. Último homenaje de admiración y de cariño,
resultando el desfile de aquella majestuoso y solemnísimo. Al llegar la carroza frente al Palacio Real, se detuvo. En el balcón principal del Regio Alcázar presenciaban el paso de tan lucido cortejo Su Majestad la Reina Regente, Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, Su Alteza Real la Serenísima Señora Princesa de Asturias, Doña María de las Mercedes, Su Alteza Real Infanta Doña María Teresa y Su Alteza Real Infanta Doña Isabel. El duque de Medina Sidonia, el jefe del cuarto militar y varias damas de Su Majestad. El rey se descubrió saludando al féretro con una reverencia. La fúnebre comitiva reanudó su marcha hasta arribar poco antes de las 7 de la tarde a la estación del norte. En el andén, el tren esperaba para emprender viaje con un elegante vagón salón para la comisión, por gentileza de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, pero hubo que desarmar la carroza porque al medir estas 7,5 metros de altura no podía pasar por los túneles ferroviarios. Claro, este problema se daba en aquella época. Ahora, en el mismo tren viajaban representantes de la Casa Real, del Gobierno, del Ayuntamiento y Diputación de Madrid, representantes de las asociaciones que habían participado en el cortejo y de 15 periódicos, artistas, empresarios, etc. Todos querían venir a Valladolid para participar o contemplar los actos aquí preparados. Total, que el tren, en vez de salir a las 9 menos cuarto, salió pasadas las 11 de la noche. Mientras, en Valladolid ya estaba todo preparado. Incluso el ayuntamiento había publicado el 28 de abril un escrito invitando a participar a todos los vecinos de la ciudad a cerrar negocios, salir a las ventanas y balcones. A las 6 de la mañana del domingo 3 de mayo llegó el tren a la estación del norte, con un vagón revestido de paños negros con el sarcófago que contenía los restos de Zorrilla y las coronas de flores utilizadas en Madrid, custodiados todos durante el viaje por los maceros del Ayuntamiento de Valladolid. El tren fue recibido por soldados de infantería presentando armas y la banda de música del Regimiento de Toledo ejecutando la marcha real. En la estación esperaba dispuesta toda la comitiva oficial. Alcalde, gobernador, generales y coroneles, obispos y arzobispos, representantes de la audiencia, escuelas, universidades, un piquete de infantería con bandera y música, etcétera, etcétera, y miles de vallisoletanos esperando en las calles. Cientos de coronas de flores habían ido llegando de todos lados. Asociaciones, universidades, colegios, empresas, pueblos de la provincia, de otras ciudades, etc. La salida de la estación estaba prevista para las 10 de la mañana, pero de nuevo hubo que montar y reparar la carroza, retrasando a la comitiva entonces hasta pasadas las 2 de la tarde. Casi nada para el gentío que estaba esperando. La comitiva hizo este recorrido. Estación del Norte, Paseo Central del Campo Grande. Parada, faroles encendidos con crespones negros, responso y toque de marcha triunfal. Se inicia la marcha. Calle Santiago, Plaza Mayor, parada. Delante del Teatro Zorrilla, entrega de coronas y homenaje. Continúa. Lencería, platerías, cantarranas, angustias, parada. Delante del Teatro Calderón, homenaje y el Orfeón Pinciano, acompañado por la orquesta del teatro, cantó un himno. Corredera de San Pablo, Cadenas de San Gregorio, Santa Clara, responso. Desde aquí la comisión en carruajes llegaron por la carretera de Burgos hasta el cementerio general. Todo el recorrido estuvo plagado de gente en las calles, en los balcones y ventanas. A la mañana siguiente, la prensa decía que ningún vallisoletano faltó al homenaje. No se sabe si estaban todos, pero por las fotos debió de ser impresionante. Al fin llegó al cementerio y a la plaza donde iba a recibir sepultura, que estaba adornada con flores, bandoleras, escudos, alfombras, sillones de terciopelo rojo para las autoridades, etc. Pero faltaba un detalle. El panteón de vallisoletanos ilustres que iba a inaugurar el cuerpo de Zorrilla aún no estaba construido. Así que fue enterrado entre discursos, alabanzas y aplausos, no donde se iba a construir, sino en una fosa provisional realizada en tierra. Segundo entierro.
Esa noche, en los teatros Calderón, Lope de Vega y Zorrilla, se representaron obras del género autor. Al día siguiente, como estaba previsto, con toda pompa y boato, se celebraron a las 11 de la mañana solemnes honras fúnebres por el poeta en la iglesia de San Benito el Real. Otra vez, flores, alfombras, crejones, discursos de autoridades, etcétera, etcétera. Y todavía por la noche hubo más de lo mismo y aprovecharon a inaugurar el circo de la Unión Mercantil e Industrial. Sí, está ahí. Y el Y el 28 28 de febrero de 1901, por fin, los restos de Zorrilla de nuevo fueron trasladados a la sepultura número 15 del cuadro segundo, donde permanecieron hasta que acabaron de hacer el dichoso panteón de vallisoletanos ilustres. Tercer entierro. Al fin, el 4 de abril de 1902, a las 10 de la mañana, se inauguró solemnemente el Panteón de Vallisoletanos Ilustres, dando sepultura definitiva, al menos hasta hoy, a don José Zorrilla, en presencia de todas las autoridades locales. Cuarto entierro. En la lápida figura la inscripción que él había pedido. Además de todo esto, recordemos que la ciudad de Valladolid, siempre orgullosa de su poeta y dramaturgo, le tiene dedicado, además de un monumento, la plaza y el paseo de Zorrilla, el Instituto Zorrilla y, por supuesto, el Teatro Zorrilla. Bueno, pues Bueno, hasta aquí. yo creo que es una breve pasada, una breve pincelada por la vida de Zorrilla y sus aventuras. Como bien decías tú al principio, hay que ver lo que me hizo de vida. Pues hasta que de muerto. Bueno, y deja que no nos le toquen. Esperemos, esperemos. Sí, yo creo que. Sí, bueno. Yo creo que, no Vamos sé a qué te continuar. parece, Sí, Carmen, y sí. ustedes, pero yo creo que ya la pincelada que se ha dado quizás ha abierto el apetito por buscar más información. Sí. Pero lo que nos ha parecido importante es, como decíamos al principio, que, bueno, salvando las muchas distancias que hay a nivel histórico, a nivel literario y demás, yo una vez oí decir que en el extranjero, en el mundo en general, Don Quijote es muy conocido, pero no tanto quién es el que lo escribió. Los españoles sí lo sabemos, pero en general no. Y en el caso de Zorrilla, probablemente cuando se habla de José Zorrilla, casi siempre se piensa en Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio está adscrito a dos personajes fundamentales, Doña Inés y Don Juan. Entonces, lo que nos ha parecido quizá interesante es reflexionar, y si es posible luego todos juntos, sobre qué percepción tenemos de verdad, porque en la obra de don Juan Tenorio se hace una presentación que, por cierto, si luego entramos en debate y lo analizamos, veremos que no resiste el más mínimo estudio riguroso. Cualquier persona, no hace falta que sea un gran matemático, esto lo suspendería, porque bueno, está mal construido, ¿no? En cuanto a la sucesión lógica de acontecimientos. Pero, sin embargo, hay que reconocer que los dos personajes centrales sí que han calado en el acervo de la cultura humana, Doña Inés y Don Juan. ¿Qué es Doña Inés para una mujer y qué es Don Juan para un hombre? Modestamente, esto es lo que pensamos. La verdad es que mucho han analizado todos los escritores, analistas, siempre el personaje de Don Juan, el mito de Don Juan, pero nadie habla de Doña Inés. Y Doña Inés, yo pienso que centra la temática de la obra de Zorrilla, ¿no? Zorrilla ve a Doña Inés como el espejo de su querida madre, desaparecida. Es bondad, virtud y generosidad. Y esto se le añade la fuerza con que Inés logra redimir a don Juan. Inés es víctima de un padre riguroso y cobarde. Don Gonzalo es un hombre cobarde, porque es incapaz de cuidar de su hija y protegerla, y entonces se lava las manos, se presupone que es viudo. Busca una salida muy fácil, que es casarla con un buen partido o condenarla a perpetuidad entre los muros de un convento. Claro, a eso se une la frígida madre abadesa tratando de ganarla para su causa. Pero está Brígida, que es la encantadora de serpientes, cuando pone en manos de Inés la carta de don Juan
Esa carta despierta los sentidos de Inés, que se siente confusa ante la decisión de su padre sobre una inmediata decisión de tomar los hábitos. Su pensamiento nunca ha estado profesar ni ser monja de clausura. Ella es una novicia en espera del hombre que la despose y ese hombre acaba de aparecer. A partir de ese momento los acontecimientos la desbordan hasta caer en los brazos de Don Juan. Pero es tan grande su fuerza que es él quien se rinde por primera vez ante el amor puro de una mujer. Ese es el triunfo de Doña Inés. Por consiguiente, podemos decir que Doña Inés es el personaje con más fuerza de la obra, ya que es capaz de ganar el cielo para ella y para el veleidoso Don Juan. También queda por averiguar si este Don Juan de Zorrilla le salva la fuerza del amor a Doña Inés o el temor de arder en los infiernos, como le pasa al Don Juan de Tirso Molina. Así veo yo el personaje. Yo reconozco que no había caído tanto en la severidad de don Gonzalo, pues era un padre cobarde y tal, pero bien es verdad que la profesión de doña Inés es forzada. Yo sobre el personaje de doña Inés había leído poco, pero como ya he dicho, por circunstancias forzadas del destino, yo he tenido que representar varias veces el papel de don Juan Tenorio. Ya está llegando a su fin ese proceso, pero bueno, pero todavía continúa. Tengo que tener mucho cuidado en no repetirme porque, como he dicho varias veces, esto de decir que yo a las cabañas bajé, a los palacios subí, va a hacer que alguien de la primera fila diga: tenga usted cuidado, buen hombre, que no está usted ya para subirse a las cabañas. Claro, tampoco es eso. Sin embargo, es verdad que a base de repetir y repetir este papel, pues a pesar de que, como he dicho, yo no tengo vocación de actor, mi vocación es otra, pero he llegado a sentir curiosidad por la figura de don Juan. ¿Realmente existe el don Juan Tenorio? ¿Existen esos hombres? Yo en mi vida personal no he conocido a ninguno, pero pudiera ser que sí que existan. Intentando documentarme sobre el tema, pues he procurado leer qué han dicho algunas personas de notable autoridad. Yo no oculto mi predilección por los estudios históricos de don Gregorio Marañón. Por eso me fío bastante y además creo que coincide con lo que yo voy pensando con el estudio que hace don Gregorio. He leído por ahí en otras versiones que se presenta a don Juan Tenorio como un vil asesino criminal, pero por nacimiento. En otras se le presenta como un homosexual. Yo creo que ni una cosa ni la otra en realidad. Pienso, como dice don Juan, como dice don Gregorio, que don Juan es un hombre a medio hacer. Es un hombre que por alguna circunstancia ha crecido con un desequilibrio entre su personalidad y su realidad física y la realidad emocional. La realidad física, la naturaleza no puede hacer nada por cambiarla. Cada vez cumplimos más años, cada vez envejecemos más, cada vez somos como somos y no lo podemos evitar. Las etapas por nuestro viaje hasta nuestra Ítaca final, esas son obligatorias y la naturaleza no las puede parar. Pero sin embargo, esta inteligencia afectiva interior sí que puede ser. Como decía Carmen del padre de doña Inés, pues a lo mejor efectivamente un padre o una madre excesivamente agresivos y rigurosos puede absorber toda la agresividad del hijo desde niño y éste crece físicamente de acuerdo a su edad, pero afectivamente se ha quedado congelado en la niñez por algún posible problema. Es verdad que esto de un padre puede tener mucha influencia. Otros acontecimientos también, ser testigo de las matanzas en una guerra o cualquier acontecimiento que impacte nuestra vida interior. Y eso creo que es lo que le pasa a don Juan. Don Juan crece siendo hombre maduro físicamente tal y como es, pero no lo es de nivel efectivo. Ese desequilibrio le lleva a que cuando es mayor necesita el apoyo que antes lo tenía en la familia y ahora lo tiene que tener entre quienes le rodean. Como no es homosexual, busca ese apoyo en la mujer. Pero en el acertadísimo juicio de don Gregorio, don Juan ama a las mujeres, pero teme a la mujer. Por eso, don Juan arma una gran fiesta cuando habla del postre, pero se aterra cuando le sirven la comida completa. Don Juan, una vez conquistada la mujer, se ve que ya tiene que vivir el día a día como hombre maduro
y entonces no sabe qué hacer. Por eso abandona a la mujer y busca enseguida otra dosis de su falta de madurez. Esta es la opinión que yo tengo. No quiero extenderme más para no... Simplemente, como antes he dicho, menos mal que yo no tengo vocación de actor, porque recordando esto, esto no es una anécdota, esto parece que ha ocurrido en la vida real. Parece que los buenos actores, cuando están preparando un trabajo, tanto entran en su personaje durante la preparación, que viven como si fueran realmente ya esto. Esto lo he oído en concreto, por ejemplo, en televisión de este actor Imanol Arias, por ejemplo, que cuando estaba interpretando el Lute, antes de las representaciones vivía como el propio Lute en su familia, en su casa y demás. Parece ser verdad que Plácido Domingo, en una representación de Otelo, Plácido Domingo es un hombre temperamental, un hombre que se mete en sus personajes, en el momento en que tiene que arrojar al suelo a Desdémona diciendo al suelo y llora, le dio tal empujón a la soprano que de verdad la causó una lesión en el escenario al caer. No sé si tú tienes... Yo tengo un recuerdo de infancia y juventud de una película de un actor, me encanta siempre el teatro y sobre todo el teatro inglés. Y había un gran actor que era Ronald Colman y era un matrimonio que hacían Otelo. Tenían entonces, llevaban un año representando, pero es que ya tenía una simbiosis, ya tuvo que ir al médico, él ya se sentía Don Juan, ya sentía Otelo, Otelo. Y en una de las representaciones la apretó tanto que estuvo a punto de matarla. Tuvieron que separarle, o sea, se había metido tanto en el papel y no es extraño porque cuando tú estás mucho tiempo representando un papel, cambia tu personalidad. Tú no puedes estar ahora mismo haciendo en tu casa una tortilla a la francesa y de pronto ser doña Inés, o ser un personaje de esos y cambiar, no, que te vas moldeando y ese personaje se va apoderando de ti. Sí, sí, eso es. Bueno, pues en ese sentido, como he dicho, yo nunca he hecho de Otelo y de Don Juan Tenorio, pues por qué suerte ha tenido, en este caso, pues, nuestra querida Lo Inés. hace muy bien. ¿Por qué dice eso? Que lo hace muy bien. Sí, Es sí, eterno. Pero no es todo. bueno, Vamos, por ya, favor. ya. Bueno, lo que he dicho antes de que en la primera fila me digan que tenga cuidado, es verdad. En algún momento en que Don Juan está arrodillado delante del comendador, para levantarse, alguien puede decir, espere, que yo le ayudo. Tampoco es verdad. Pero bueno, sea como sea, lo cierto y verdad es que el que yo me haya podido meter durante un tiempo en este personaje ha servido para poder compartir con muchos amigos momentos muy agradables y uno de cuyos exponentes más bonitos lo tenemos esta tarde aquí. Así es que Sí. vamos a ver. Continuamos. Sí, Se nos sí, han quedado cosas en el tintero. pero Antonio. ¿cómo es posible? Se nos han quedado un montón de cosas de Zorrilla todavía. Vive Dios. Ya sé que nos emocionamos con los personajes y nos dejamos. Mira, chicha. Mira que si Mira. pasa lo que yo he dicho, Sí, fíjate. ¿Tú sabes que Zorrilla era sonámbulo? lo sé desde que tú me lo has dicho. Pues mira, lo descubrí una noche cuando se acostó por la noche con barba y amaneció rasurado. Y otro día, pues un soneto que había dejado a medio escribir estaba escrito. Entonces mandó que le cerrasen la puerta para que no saliese. Vaya, yo sí sabía que tomaba pequeñas dosis de bromuro debido a un ataque inicial de epilepsia. Sí, aquel que le dio cuando se murió su compañero el Negret. Ese fue el primero, sí. Sí. Escribió el Don Juan Tenorio en 21 días y el estreno fue el 28 de marzo de 1844, pero las críticas no fueron muy favorables. El 1 de noviembre de 1844, ese mismo año, alcanzó un gran éxito cuando se repuso en el Teatro del Príncipe, actual Teatro Español. ¿Saben ustedes lo que le pagarían hoy en día por los derechos del Tenorio? No. 6,31 euros. Eso es lo que le pagaron entonces. Sí, los vendió por 4.200 reales de vellón. Pero claro, los vendió y luego trató, cuando vino a España, trató de recuperarlos, pero le dijeron que no lo logró, los perdió. Su primer amor de juventud fue su prima Gumi, a la que dedicó unos versos en Recuerdos de la Arlanza. Comenzaba sobre ellos. Son recuerdos que no podré olvidar jamás. Era muy generoso y ajeno al mundo de la política y afirmaba:
Yo temo que nuestra revolución va a ser infructífera para España por creernos todos los españoles buenos y aptos para todo y meternos todos a lo que no sabemos. Zorrilla se inspiró para escribir Don Juan Tenorio en la obra de Antonio Zamora, No hay plazo que no se cumpla y convidado de piedra. También en su anterior obra, El capitán Montoya, y en El burlador de Sevilla de Gabriel Tellez, cuyo seudónimo, como sabemos, es Tirso de Molina. En 1822 comentaba sobre su obra El Tenorio. Don Juan no me deja ni envejecer ni morir. Don Juan me multiplica anualmente la popularidad y el cariño que por él me tiene el pueblo español. Por él soy el poeta más conocido hasta en los pueblos más pequeños de España. Y aún por él solo no puedo morir en la miseria ni en el olvido. Mi drama Don Juan Tenorio es al mismo tiempo mi título de nobleza y mi patente de pobre de solemnidad. Cuando ya no pueda absolutamente trabajar y tenga que pedir limosna, mi Don Juan hará de mí un español que no conozca o a él o a mí. Me deja el corazón encogido. Este hombre, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió? Pues sí, la verdad es que lo pasó bastante mal. Quizá es el patrimonio de todas las personas que viven bien. Es verdad que su vida quizá no fue todo lo ejemplar que hoy quisiéramos, pero creo que mirando todo lo que escribió, en cierto modo se le puede perdonar. Pero se pasó la vida en la pobreza. Sí, sí, lo que yo no sé es que si hubiera seguido escribiendo, ¿a dónde hubiera podido llegar? Ay, pues fíjate, Antonio, teníamos hace un momento en la pantalla una imagen con el escritorio en donde él murió. En ese escritorio él estaba escribiendo y le encontraron muerto. Fíjate, ¿tú crees que a lo mejor estaría escribiendo otra última escena, como un epílogo al don Juan Tenorio, la última escena con don Juan ya recuperado y doña Inés paseando por el paraíso? Pues sería bonito creer que así fue y sería interesante viajar un poco en ese tiempo para ver qué pudo escribir Zorrilla, qué pudo escribir aquella noche. Sí, para, déjalo. Bueno, Sí, para, sí, vale, vale. Pues mira, yo creo que ¿Qué crees que podría, pasaría? pues podía empezar algo así como que doña Inés está allí, en la gloria, que se debe estar muy bien, según dicen. Y entonces de pronto ve Juan y ella le dice, bienvenido seas al paraíso, mi amado Juan. Esperaba con ansiedad. Desde aquel momento en que tú tendiste tu mano en señal de arrepentimiento. Ay, nuestra fe y amor nos ha unido para vivir eternamente felices. Inés de mi corazón, demos gracia a ese Dios clemente al que tanto ofendí y que hoy nos junto aquí para recorrer juntos el camino de la eternidad. Sí, aunque aquí en realidad tiene una división distinta, yo también te encuentro con la misma belleza y pureza virginal de aquella infausta tarde en mi quinta en la que tras ganarte te perdí. Sí, he podido compartir con tu noble padre, el buen don Gonzalo, tiempo y esperanzas en el purgatorio. También a él le salvó la fuerza de tu amor de arder eternamente. Pronto terminará su estancia en ese castillo intermedio que llamamos purgatorio, como hoy termina lo mío. Mas no solo él y yo nos salvamos de arder eternamente por la fuerza de tu amor. Todos aquellos que se acercaron a mí y fueron salpicados por mi ponzoña, también se beneficiaron de la pureza de tu amor. Y eso que algunos, no todos, como don Luis Mejía, no eran mucho mejores que yo. No, quien nos salvó fue ese punto de contrición. Yo solo fui el peldaño intermedio para que llegases hasta aquí. Don Juan, te redimió la bondad de Dios. Olvida el pasado y piensa que tal vez nuestra historia, aunque breve, pero intensa, sirva de ejemplo para otros amantes. No es fácil olvidar los recuerdos de quien fui, aunque con ellos se agrande tu grandeza y la fuerza de tu amor. Qué momentos aquellos en los que, cual vil jactancia, celebré el triunfo en una repugnante apuesta. Veo con horror las imágenes de cuando, cual vil rufián, amplié el marco de la misma, incluyendo a tu persona y al honor de una inocente mujer.
Todavía resuenan en mis oídos las palabras mofándome de tu buen padre, don Gonzalo, diciéndole aquello de: me hacéis reír, don Gonzalo, pues venirme a provocar es como ir a asustar a un león con un mal palo. Justo después comencé el acoso de aquella inocente doña Ana de Pantoja. Pero, ¿sabes? Justo al entrar en su estancia, embozado y criminal, simulando ser otra persona, un fogonazo iluminó mi maldad y presentó tu imagen. Y así salí de aquella estancia sin consumar mi vil acción. Salí con una carta pensada para ti. Salí siendo otro hombre. Salí. En aquel tiempo yo era una joven ingenuamente feliz, obediente a los deseos del padre riguroso, demasiado tal vez debido a la temprana desaparición de una amante esposa y abnegada madre, pero el eco de las palabras de la madre abadesa quedaron en el aire y despertaron en mí un desasosiego por la premura para tomar los hábitos y una rebeldía y miedo por tener que abandonar la única vida que yo había conocido hasta ese momento. Después, la soledad de mi celda, di rienda suelta a mis temores. No sé qué tengo de mí. Ay, que en tumultuoso tropel mil enconadas ideas me atormentan a la vez. Otras noches, distraída con las palabras de la madre abadesa, disfruté. Perdona un momento, que me tengo que meter en situación, porque no puedo estar de narradora y de pronto verme una monja en el paraíso recitando. Necesito un minuto para tomar un poco de agua. La fuerza del... ¿Es verdad? ¿Qué? Porque en el teatro te da tiempo ir corriendo, cambiarte de vestido, suspirar un poquito y tal. Pero es que aquí va todo seguido, todo seguido. Vamos a ver. Esto es así, es maravilloso. Esto lo sé. No sé qué tengo, ay de mí, que en tumultuoso tropel, mil enconadas ideas me atormentan a la vez. Otras veces, complacida de la madre abadesa, sus palabras escuché, y esos cuadros tranquilos que sabe pintar también de esos placeres domésticos, la dichosa sencillez y la calma aventurosa, me hicieron apetecer la soledad de los claustros y su santa rigidez. Mas hoy, distraída con sus pláticas, me hallé, y si no enojosos discursos, a lo menos encontré aridez. Y no sé por qué al decirme que podría acontecer que se acelerase el día de mi profesión, temblé y sentir del corazón acelerarse el vaivén y teñírseme el semblante de amarilla palidez. Y de mí, en profesando, renuncio a cuanto amé. Como si hubiese escuchado tu lamento, me apresuré a escribirte una carta que traté de hacerte llegar con toalla brígida. Otras veces, cuando escribía a mis pretendidas conquistas, tenía que pensar qué estaba escribiendo. Tenía que asegurarme que no ponía los mismos requiebros para la misma mujer. Pero esta vez, mi mano escribía suelta las palabras. Esta vez era Dios quien dictaba la carta. Él debió de ser quien me hizo escribir. Doña Inés del alma mía. Ay, aquella carta, qué brígida puso en mis manos. Virgen Santa, qué principio. Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si es que sobre estas letras os dignáis pasar vuestros lindos ojos, no los retiréis con enojos sin concluir. Acabad. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tenderos hasta el vuelo al diáfano azul del cielo para aprender a volar. Si es que a través de estos muros el mundo apenada miras y del mundo suspiras con libertad y afán, recuerda que al pie mismo de estos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los labios de tu don Juan. Adiós,
Oh luz de mis ojos, adiós Inés de mi alma. Medita, por Dios, sin calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura que ser tu sepulcro debe, manda, que a todo se atreve por tu hermosura, don Juan. Oh, qué filtro envenenado me dan en este papel, que el corazón desangrado me estoy sintiendo con él. ¿Qué sentimientos dormidos son los que veo en mí? ¿Qué impulsos jamás sentido? ¿Qué luz que hasta hoy nunca vi? ¿Qué es lo que engendra en mi alma tan dulce y afán? ¿Quién roba la dulce calma de mi corazón? Pues sabemos de memoria los renglones de esa carta. Demos a ellos vida de lo que ahí estaba escrito. Ah, yo quería salvarte de tu forzada profesión y quedó como secuestro lo que rescate era. ¿Qué razón tienen los que dicen que del gozo al llanto solo hay una delgada línea? Aquella tarde, en mi quinta, nos juramos amor eterno. Aquella tarde, tú me hiciste hombre en verdad por primera vez. Pero allí el diablo. ¿Recuerdas aquel sofá? ¿Recuerdas cuando te dije, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Que este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota a la orilla amena, que este agua limpia y serena que cruza sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, no es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esta armonía que el viento recoge de entre estos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, este dulcísimo acento del trino del ruiseñor, de sus copas morador que está anunciando el nuevo día. No es verdad, lo hace la mía, que están respirando amor. Estas palabras que ya están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y cuyos sentidos ya están inflamando en tu interior este fuego germinador no encendido todavía. No es cierto, hermosa mía, que están respirando amor. Y estas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, invitándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas a su calor. Este encendido color que tu semblante noté. No es cierto, estrella mía, que están respirando amor. Ah, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como haces, amores. Contempla aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, soy don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir ante tan nunca sentido afán. Callad, por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que al rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un poderoso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer? Ay de mí, si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío, resistiros no está ya. Yo voy aquí como va sorbido al mar el río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, tus ojos me fascinan, tu aliento me envenena. Don Juan, yo le imploro de tu dulce compasión, arráncame el corazón o hazme, porque te adoro. Justo en aquel momento supremo, aquella visita. ¿Por qué no pudo esperar el diablo una hora tan solo? Después, años de peregrinaje por lejanas tierras,
con el recuerdo del asesinato de don Gonzalo, sabía que solo vuestro odio podía esperar. Ay, pero yo a Dios me ofrecí en precio del alma tuya. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, dijo, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Por él vela. Pero si tenaz, olvida tu ternura y sigue con falsa tortura. Ay, perdón, 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 ya me perdí. Perdón, perdón, perdón. Es que me lanzó a los brazos de Gonzalo, me quedó. No te reprimas, no te reprimas. Estoy creando, esto es todo lo que es sentir un personaje de verdad. Te desconcentras. De verdad, como me lanzó el brazo. Pero, Julia, perdóname. Que solo es teatro. Solo es teatro, pero de verdad que, oye, es un momento de estos, una cosa así. Yo lo tenía todo tan bonito, tan preparado, y de pronto, oye, se me ha ido el hilo, ¿eh? Ay, Repite esto. ay, sí, 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 sí. Pero yo, bueno, ya me siento ya. Sálvame de verdad. Todo esto está hecho adrede, no creas que es un fallo. Es que lo hacemos para despertar la atención. No se lo creas. Para internet. Claro, claro. Es que hay que meter chicha. ¿Eh? Claro. Pero yo, a Dios, mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba en mi afán, me dijo, espera, don Juan, en tu misma sepultura. Por él vela, mas si cruel desprecia tu ternura, y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, lleve tu alma, don Juan, de tu misma sepultura. Por eso, cuando al fin pude regresar a España y mis pasos me condujeron a tu tumba, pude decir aquello de Dios te creó por mi bien, por ti pensé en la virtud, adoré su excelsitud y anhelé su santo Edén. Sí, y aún hoy mismo en ti también mi esperanza se asegura. Don Juan, tenemos que olvidar todo aquel pasado terrenal. Vivir, nuestras almas están unidas por fin. Mira, observa la diáfana luz que confunde nuestras imágenes en una sola y gocemos toda la eternidad. Permíteme que yo repita lo mismo que hice aquella vez, mi final. Bien. Cantad, Sí. cesad cantos funerales, callad mortuorias campanas, ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales, subid a los pedestales, animadas criaturas, y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para don Juan en las mismas sepulturas. Y yo por eso, con la misma fuerza que aquel día ahora puedo decir, Clemente Dios, gloria a ti. Mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo dejar aquí al universo notorio que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. Muchísimas gracias por la presencia y el calor que ha llegado hasta aquí. Si quieren decir algo, alguna aportación sobre lo que hemos hablado, o lo que ha ocurrido, pues estupendo. Por favor. Yo quería daros la enhorabuena por la naturalidad, por la coordinación
por la complicidad entre los dos y por el sentido del humor. Lo habéis hecho muy agradable. Muchas gracias. Maravilloso. Sí, muchísimas gracias. Y luego, hablando del personaje de Don Juan, yo pienso que puede ser que Don Juan, la personalidad de Don Juan, fuera una personalidad narcisista. Esa personalidad narcisista que ha existido siempre, que existe y que existirá en el hombre, que necesita ser admirado, ser correspondido, ganar batallas, todo ese tipo de cosas. Parece ser que él se marca como un reto eso. Es el narciso que se está contemplando a sí mismo, en el fondo es un inseguro que necesita la conquista para darle esa seguridad de la que suele carecer. Y parece ser que en el purgatorio mejora y le hace una especie de terapia. Digo, yo no he recibido con sentido del humor, también. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Jesús, ¿tú qué piensas de Don Juan y de Doña Inés? Hemos hablado sobre eso. Ya, pero se me ha olvidado. Sí, yo pienso que nos vamos a encontrar. Inés es una joven enamorada que ha conocido lo que convento, las palabras de la carta de las puertas y luego aparte ya, esos son sobre los personajes, la peor obra de Zorrilla fue los panteones. Sí, estamos de acuerdo. La que menos métrica tiene, pero, y como tú has dicho, bien dicho, la que menos organización tiene. Sí, es. Uno lee la obra. Pero. Y menos dinero le dio. Ha triunfado por encima de las demás, que se quita mucho de el Don Juan, es un personaje español. Sí. En toda la época. Y se toma tiempo de todos. Pero yo creo, fíjate, que es que la primera vez que se estrenó fue un fracaso, pero que la segunda vez se estrenó el día 1 de noviembre. Claro, eso fue lo y eso fue, se tarda, Fijaros que ahora una cosa. Claro, fue muy oportuno. Se ha puesto de moda ahora ya todo el Halloween. Y a mí me repetía, solo repito de papel. Y no hace mucho, yo hablaba con unos compañeros de hermanas y decía, ¿por qué no? Me han trabajado una señora. Y digo, ¿por qué no les ponen el pantalón? Si alguien no sabía quién eran los papeles. Palabra. Y la cosa política les ponían en esqueletos y se morían en miedo dentro de la residencia. No sabían. Y ahora mismo tú preguntas, y eso te lo puedo decir yo, que yo que la Universidad de Chavales con esto. Y tú le dices que quién era Torrella, y nada. Y tirando panteonero, o sea que eso, yo le tengo que aplaudir a Samuel, pero yo le voy a decir una cosa para Antonio. Sí, es que ha promocionado durante muchos años los panteoneros en Madrid. Yo me he visto metido en esto así, sin comerlo ni beberlo. Es verdad, no voy a negar que el bien hablar de esa época me gusta. Por ejemplo, si se fijan en el verso que escribió Zorrilla, la tumba de Larra, de qué manera tan bonita dice que alguien se ha muerto. Cuando dice, se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar. Qué manera tan elegante de decir que alguien se ha muerto. Pues sí, es verdad que el hablar así me gusta, y mucho más en tiempos actuales, en cierto modo es un poco una pequeña rebeldía, cuando se habla cortando las palabras, cuando se tiene a moda incluso pues, emplear incluso errores gramaticales, es decir, yo me parece que cosas así, ¿no? Pues sí, pero yo de Juan Tenorio no tengo nada. O sea que ahora. ¿Cómo que no? No. Yo me he tenido que aprender el papel de la hora, lo que he tenido que leer muchas veces, por eso antes he dicho, de mía, pero a mí que modestamente amo el edificio matemático, pues como decía Galileo, el idioma en que habla Dios, pues digo, pues es que quien lea esto tiene que suspender al autor y hasta incluso
pues no sé, de llevarle al santo oficio, al tribunal, al brazo ejecutor, y llevarle un pequeño paternal al tormento. En menos de una hora, hay una apuesta entre dos individuos que cada uno desarrolla largamente su historial. Después hay un desafío. Después hay una provocación y un tremendo con el padre de doña Inés. Les detienen a los dos, los llevan a la cárcel, se escapan. Cada uno va a defender a su mujer, el otro va y le pilla. Después de todo, ese sigue conquistando a la Haya y todo eso en menos de una hora. O sea, ¿cómo? Esto no es posible, ¿no? Aquí hay algo raro. De hecho, en la versión que he traído aquí, la de Cátedras Hispánicas, lo dice en el estudio previo. El propio Zorrilla reconocía que eso fue consecuencia de escribir deprisa y a lo mejor bajo No, los se efectos. admiten muchas licencias. En la literatura y en el teatro se dicen verdaderos disparates. Si te vas a analizar lo que estás diciendo, el que he dicho. Pero sí, pues, se admite porque va dentro de un contexto que no te paras a reflexionar y a analizar. Simplemente tú estás viendo y escuchando algo que te agrada, que te arrastra. Y entonces, ¿para qué vas a pensar en eso? Si hay otra cosa más interesante. Ya, sí. Eso es lo que dirían ahora Pero marketing, ¿verdad? tengo que Llamas a- reconocer, como he dicho antes, que gracias a que me he metido mucho en esto, he podido compartir con gente muy querida momentos muy agradables. Tanto aquí en Castillo, me acuerdo mucho de Juana Flores, la que era la doña Inés. Hoy aquí me acuerdo de Nieves Peláez, que es la doña Inés reciente hasta ahora. Y bueno, pues eso me ha permitido agradecerle a don Juan Tenorio que esté por ahí, sí, sí. Pero ya anuncio que ya el año que viene ya. Pero recordármelo por el pasillo, lo que Volverá. Sí, don Juan ese verso y como diría de tu amigo el ¿Quién? ministro, el exministro, Antonio, tiene que seguir siendo don Juan toda la vida. Sí. ¿Sí? ¿Sabes quién te lo digo? El amo de Espinosa. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. me haré como Clodomiro, me defenderé como gato panza arriba. Bueno, desde la asociación para nosotros es un orgullo que Antonio siga representando y que además haya cogido esa propuesta que hicimos después de Sí. esa conferencia el 2 de mayo Sí. y que la hayáis llevado a cabo con todas las vicisitudes, incluso practicando a través de medios telemáticos para poder llegar a Se lo aquí. contamos. No, es que- No, pero ha sido muy emocionante, muy bonito, porque fíjate, las cosas que salen bien, pues bueno, pero cuando una cosa es difícil, ¿sabes? Y luchas por ella y tal, hasta esas dificultades tiene su sentido, ¿no? Se goza mucho más. Hombre, la verdad. Además, cuando se ve lo bien que lo hacéis, Hombre, muchas gracias. Oye, de verdad fantástico. que a mí me ha dejado Para descolocada, ¿eh? Te lo digo, que cuando me ha hecho lo de bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo llevé yo los papeles, yo no sabía si era doña Inés o la Carmen, y entonces digo, ala. Pero qué bonito, es verdad, poder tener una persona con la que estás compartiendo algo. Mira, yo he tenido muchos años, voy a decir, durante muchos años un compañero maravilloso, un gran barítono, y era una cosa increíble. Estábamos diciendo, qué bien coordinados estabas. Es que, y nos sentíamos, y luego cuando terminas la representación y vas al hotel, respirabas, pero oye, seguía siempre esa unión, como esa complicidad, ¿no? Que te encuentras cómodo con una persona. Y trabajar con Antonio es muy cómodo, comodísimo, te lo digo de verdad, es un placer porque es muy fácil, te da todo tipo de facilidades, es muy inteligente, es muy buen actor. Y entonces, no, es verdad, las cosas como son. Es verdad que es verdad. Es verdad, es verdad. Tiene una voz Que preciosa. sí, luego le mandaré lo que hemos acordado para que diga esto. ¿sí? aprovechando Sí. eso es verídico, o sea, lo bien Sí. que los dos reclamáis, que los dos pronunciáis que para la gente joven sigue siendo un ejemplo. Yo os diría que no dejaseis de hacerlo, no dejéis de hacerlo, Antonio, nunca, si todas las veces Claro. que podéis, y si podéis, de hecho, os animo Sí. a seguir en este dúo fantástico en futuras ocasiones,
escogiendo otros temas. Sí, Porque, porque, entre otras cosas, pues bueno. Hicimos esa una parte- conferencia, sí, hicimos una conferencia muy interesante sobre Margarita de Pedroso y Esturza, la musa de Juan Ramón Jiménez. Y lo hicimos entre los dos, ¿verdad? Sí. Quedó, pero era divino, era fue muy agradable. Nosotros sería fabuloso ¿Sí? poder montar Sí, pues muchas gracias. en vuestra casa. Con los errores incluidos, ¿no? Por supuesto que son los que hacen Es que claro, notable lo difícil que es Sí. y lo fácil que parece que lo hacéis. claro, es que eso, mira, como decía mi profesora Inés de Rivadeneira, es la facilidad de la dificultad. Sí, que parece que lo haces todo muy sencillo, pero tela, ¿eh? Bueno, Pero además mi madre decía siempre, procura, cuando te pones tan mona y tal, procura tener algo que no esté bien, porque la perfección no gusta. ¿Y qué? pues siguiendo un poco la línea, me ha gustado entre las conferencias que se han dado aquí y el 27 de enero de 1957 en el Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales. Ujú, Con motivo de la exposición de castillos se recitó y se hizo una loa apasionada de los castillos españoles, que qué todavía bonito. tenemos algunas. ujú. Y luego, bueno, pues hemos reunido, en vez de un libro enorme, pues da gusto mejor a veces Sí. pequeña información en Sí, porque es que ya los huesos no aguantan. Yo ya digo que un ladril y pone... unos ladrillos que... Mira, este amigo que me regaló el libro, cuando el primero que escribió... Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. El primer libro que escribió Carlos y me dijo, me dio consejo, Carmen, ¿qué vamos a hacer? Yo, calor. Y le dije, mira, por favor, lo primero, dile al editor el tamaño de letra. Sí, porque era un libro que yo ya... Si quieres que tenga éxito el libro, que tenga una letra grandecita. Porque yo cojo un libro, me encantaba Tolstoy, pero yo lo podía leer cuando tenía 14 años. Ahora cojo el Tolstoy, es que vamos, ni con telescopio. Y te cansa. Entonces eso es cosa muy, muy interesante. Libros manejables. Espero poder venir el martes que viene a la conferencia que va a haber. Sí. Entonces te lo traigo para Sí. que escribas ahí 4 Pues, cosas sí. que así yo seré famoso algún día. Sí, la dedicatoria fue Antonio. Tengo otras propuestas. Que lo subáis. Antonio, Sí. ahora te haré alguna otra propuesta para Antonio, porque, bueno, porque siempre Oye, a mí me estamos- gustaría venir a esa conferencia. ¿Qué ¿Posible? conferencia? La del martes. Acabas de decir. Ah, es uno sobre Sí, la es música, y la sobre arquitectura. Pero Qué maravilla. Algunas poquitas. Algunos Sí. instrumentos. Sí, Para qué traer bien. instrumentos de fábrica, que son inspirados en Bueno, Antonio, papeles. perdona, Antonio. sí. Un fuerte aplauso.